Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos una tarde más a Movimiento Galimplant. Hoy tengo el placer de presentarles al doctor Benito Ramos, un gran amigo y un excelente profesional que nos viene a hablar de cómo podemos prevenir la sinusitis como complicación en los implantes cigomáticos. Él es, como os dije anteriormente, ya un excelente profesional, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, es médico especialista en cirugía oral y maxilofacial y es jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universidad de Santa Lucía. Sin más, os dejo con el doctor Benito Ramos, que además estará con nosotros también en el curso modular de Global Dental Experience, que empezará a finales del mes de noviembre. Benito, muy buenas tardes y adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al principio a todos los asistentes por estar presentes a esta hora tan tardía de la noche, después de un día de trabajo que estamos todos cansados. Y muchas gracias en especial a Galimplant por organizar este tipo de cursos, seminarios y webinar en un esfuerzo constante de formación que, bueno, creo que es una labor importantísima para todos los profesionales, ¿no? Y bueno, pues hoy me han invitado a hablar y queríamos hablar sobre este tema que es un poquito específico y un poquito especial, que es la prevención de la sinusitis como complicación de los implantes cigomáticos, porque el mundo de los implantes cigomáticos se está extendiendo de una forma muy importante. Muchos profesionales están haciendo cursos de formación, están incorporando este tipo de práctica a su clínica. Y realmente es interesante y muy impactante formarse en este tipo de técnicas porque son técnicas muy avanzadas que nos permiten ofrecer soluciones a los pacientes que antes no podíamos tener, ¿no? Y claro, ahora no me pasa esto, conforme se va extendiendo el uso de los cigomáticos y la gente se va incorporando, pues es muy importante que los profesionales conozcan cómo manejar las complicaciones, lógicamente, porque como todas las técnicas tiene sus problemas, ¿no? Y una complicación importante es la aparición de sinusitis en estos pacientes. Y por eso nos ha parecido interesante pues, abordar este tema, ¿no? Y como vais a ver, vamos a tocar también algunos temas que os pueden ser útiles de paso para todos aquellos procedimientos donde está el seno maxilar por medio, como pueden ser las elevaciones de seno o otro tipo de implantes, ¿no? Ya sabéis todos que los implantes cigomáticos son implantes que se pusieron en marcha a finales de los años 90 por el profesor Branemar y son implantes ideados como una solución para maxilares atróficos en pacientes en los que no queremos o no podemos hacer técnicas de injerto, ¿de acuerdo? Es una solución sin injerto. Y son implantes, como sabéis, que van anclados al cuerpo del malar, en el cigoma, que van a medir entre 30 y 60 milímetros aproximadamente. Como digo, su uso se está extendiendo. Os voy a poner 2 o 3 casos para aquellos que no estéis muy familiarizados con ellos, para que veáis un poco el tipo de pacientes que estamos tratando, ¿no? Que tengáis un pequeño contacto con los implantes cigomáticos. Los que ya los utilizáis, disculparme. Por ejemplo, pues un caso típico, una paciente, en este caso mujer de 65 años, edéntula completa con una atrofia importantísima del maxilar superior, donde, como veis, pues tenemos muy poquito hueso, un hueso de muy mala calidad además, un hueso en filo de cuchillo en la parte anterior, a muy poquita altura de la cresta en los segmentos posteriores. En este tipo de pacientes, los completos del maxilar superior, donde realmente el colocar 4 implantes cigomáticos es una técnica que se puede hacer en el gabinete bajo sedación intravenosa y en un tiempo relativamente corto nos permite dar una solución, ¿no? Ahí ves 4 implantes cigomáticos colocados con el paralelismo que hoy nos permiten, que luego vamos a ver, y nos permite hacer cargas inmediatas, es una de las técnicas que mejor funciona para carga inmediata y por tanto a partir de construcciones muy biomecánicamente estables vamos a dar soluciones muy importantes para los pacientes. Y además, como veis aquí, si veis la cara de la paciente, pues con posoperatorios bastante confortables. Madre mía. En este tipo de pacientes, que son pacientes muy complicados de resolver, este caso concretamente es un caso donde ha habido varios fracasos previos de intentos regenerativos, pero poder totalmente simular a un caso tumoral, de una resección tumoral, de alguna lesión del maxilar, ¿de acuerdo? Donde veis pues, que tenemos un defecto tridimensional importantísimo que prácticamente alcanza la fosa nasal.
Y bueno, pues en la parte posterior veis que tampoco tenemos dientes viables, el implante también está prácticamente fracasado, tenemos restos de un intento regenerativo previo de una elevación de seno. Y bueno, pues en este caso planteamos lo mismo, le hicimos las exodoncias, de forma inmediata le colocamos los 4 implantes cigomáticos, utilizamos la bola de Bichat, todo esto lo vamos a explicar un poquito después en detalle y el por qué, ¿no? Notamos sus impresiones, hacemos la carga inmediata, ahí tenéis la carga inmediata del paciente a las 24 horas y la prótesis final y el resultado final. Madre mía. Os decía que además de casos muy complejos y de otro tipo de pacientes, pues nos permite afrontar tratamientos en otros pacientes que por alguna razón no quieren hacerse injertos o no quieren hacerse elevaciones de seno, o en el caso particular mío, porque me siento más confortable con un implante cigomático que haciendo técnicas de regeneración en este momento para esta zona, ¿no? Esta paciente de 56 años, como decía, pues que no quería hacerle yo regeneraciones, donde tiene un problema muy periodontal con dientes inviables en el sector posterior, y donde lo que le hicimos fue hacer las extracciones para higienizar la zona y posteriormente colocar un implante cigomático y un implante convencional anterior. Y como veis también podemos conseguir mucho paralelismo, eh, podemos conseguir resultados óptimos con muy poca invasividad. Al mismo tiempo aprovechamos para poner los implantes inferiores. Ahí tenéis la orto de control y aquí tenéis la toma de impresión. Como veis, pues el implante cigomático hoy en día conseguimos sacarlo en una situación prostodóncicamente muy buena a nivel de la cresta maxilar en la emergencia con la emergencia del implante en la posición del primer molar superior, ¿no? Para una buena reconstrucción. Y bueno, esto simplemente es una introducción de las cosas que podemos hacer. ¿Qué pasa con la sinusitis? Evidentemente, dentro de las complicaciones potenciales que podemos tener con un implante cigomático, la sinusitis es una de las más importantes porque durante mucho tiempo se ha pensado que era la complicación más frecuente relacionada con este tipo de implantes. ¿Por qué? Pues lógicamente porque estamos colocando un implante de 40 o de 50 o de 60 milímetros que va a tener una relación directa a través del seno maxilar. En función del tipo de técnica que empleemos, vamos a tener mayor o menor contacto con el seno maxilar y, por tanto, de alguna forma, vamos a poner en riesgo la funcionalidad y la fisiología del sinusal. Nosotros lo que queremos es tener un implante cigomático como el de la izquierda, que funcione durante mucho tiempo, sin que tengamos la complicación del implante cigomático de la derecha, que está funcionando, el paciente está sin problemas con el implante, pero tiene una sinusitis crónica que evidentemente requiere algún tipo de tratamiento. Como he dicho antes, la sinusitis es la complicación más frecuente. Eso tradicionalmente veremos que no al final, pero tradicionalmente se ha considerado así. Y también es cierta unanimidad en que es un problema que puede aparecer en cualquier momento de la colocación de los implantes cigomáticos. Puede aparecer a los meses o a los años. Por tanto, es importantísimo un seguimiento exhaustivo de estos pacientes. Cuando una sinusitis es franca, repetitiva y está presente, evidentemente hay que tratarla. Hay un escalón de tratamiento. Nosotros iniciaremos con higiene, con antibióticos. Muchas veces son sinusitis recurrentes, entonces necesitaremos el concurso de un otorrino para intentar que mediante una miototomía, un drenaje del seno maxilar bien abierto, normalmente por vía de una cirugía endoscópica nasosinusal. Y si no funciona, pues nos veremos obligados a quitar el implante cigomático, ¿no? Por tanto, lo que queremos es evitar toda esta cadena de acontecimientos, como podéis imaginar, para el paciente supone un auténtico problema. La forma de abordar cómo podemos prevenir la sinusitis en los implantes cigomáticos es saber cuáles son los factores que pueden estar implicados en la génesis de esta sinusitis. Son fundamentalmente 4. Van a ser la existencia de patología sinusal previa, que perforemos o mantengamos la integridad o no de la membrana sinusal, que tengamos pérdida ósea marginal alrededor de los implantes o los problemas para el mantenimiento y la higiene de los pacientes. Vamos a ver cada uno de estos detalles. Existe consenso desde hace mucho tiempo, y esto lo habéis visto todos, de que en un seno que no sea patológico, en un seno que tenga una fisiología normal, realmente el que el implante esté en contacto, perfore la membrana y esté en el ambiente del seno maxilar, per se no va a producir patología sinusal, ¿no? Hay algunos trabajos incluso que se han ocupado de ver si esto dependía de la cantidad de implante que estaba dentro del seno maxilar. Se ha visto que no, y se han hecho incluso estudios patológicos como los que veis ahí de la membrana Schneider que rodea implantes que penetran en el seno maxilar. Y se ha visto realmente que hay un aumento de la vascularización, pero no existe en presencia de células inflamatorias. Por tanto, realmente la membrana sinusal tolera muy bien
el titanio del implante, siempre y cuando, digo, el seno esté sano. Aunque en algunas ocasiones, como todos sabéis también, pues podemos encontrarnos con que un implante que esté dentro del seno nos puede dar un problema, generar un pólipo, generar alguna historia que nos obliga a retirar el implante y a buscar algún tipo de solución. Con los problemas añadidos, evidentemente, del riesgo de una comunicación oral-antral, porque suele dejar un defecto bastante importante en esta zona. Igual que un implante normal dentro del seno, si el seno es sano, repito, no va a producir problemas, hemos de suponer que la presencia del titanio de un implante cigomático tampoco, y esto también está comprobado. Esto que veis aquí es una sinuscopia de un paciente mío que corrobora pues, los hallazgos que otros autores han encontrado, donde han realizado sinuscopias en pacientes con senos maxilares sanos y los implantes cigomáticos dentro, y es que la mucosa realmente bien la presencia del implante. Siempre y cuando el seno esté sano, repito, y el complejo osteomiatal, el ostium del maxilar, sea permeable y sea funcional. Cierto, esto se puede ver, que el titanio esté dentro del seno maxilar, puede producir cierta reacción en la membrana en forma de un engrosamiento, pero que no suele tener significado patológico ni repercusiones clínicas. Algunos incluso hablan de que puede pasar hasta en un 15%. Esto no es una sinusitis y no va a producir ningún tipo de problema. Como digo, es fundamental que el complejo osteomiatal sea permeable. Tenéis que tener en cuenta que la causa normal, la primera causa de sinusitis en la población general suele ser una obstrucción del ostium del seno maxilar. ¿De acuerdo? Por tanto, es importantísimo que nosotros, cuando hacemos la evaluación radiológica de nuestros casos y estudiamos a los pacientes, evaluemos, además de cómo está el seno, evaluemos también cuál es el complejo y la situación de todo el osteomondíbulo del seno maxilar, que ahí lo tenéis dibujado. El seno maxilar drena por la parte superomedial aproximadamente en el infundíbulo entre el primer y el segundo cornete. Si se bloquea el ostium, si se bloquea la zona de drenaje, se desencadena una cadena de acontecimientos, empezando por una congestión de la mucosa nasal, de sinus, retención de secreciones, espesamiento de las mismas, alteración en el intercambio gaseoso. Esto puede hacer daño en los cilios y en la mucosa. El medio ambiente del seno cambia de un medio estéril a un medio de cultivo, se retienen secreciones y se produce una cadena donde la sinusitis se autoperpetúa. Por tanto, adelanto ya algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Si se ha producido alguna perforación de la membrana, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con las quirúrgicas y tenemos que limpiar, irrigar y todos los residuos tisulares, etcétera, etcétera, que puedan quedar, porque eso puede entrar dentro maxilar y producir una obstrucción del seno. Por lo tanto, es importantísimo, primer punto clave, una eliminación cuidadosa, una buena limpieza de todo el lecho quirúrgico. Importantísimo cuando se planifican implantes cigomáticos, cuando se planifican elevaciones de seno, que hagáis una evaluación de todo el sistema del seno maxilar. Hay una clasificación muy fácil, que es la clasificación de Lund-Mackay, que es muy sencilla, simplemente clasifica en 0, 1, 2, en función de que el seno esté normal, de que tenga engrosamiento o de que tenga una opacificación completa. Y también valora cuál es la situación del ostium de drenaje. Esto está hecho para hacerlo con un escáner liquidal, el TAC de toda la vida. Ahí podéis ver un seno maxilar con un pólipo, la membrana completamente borrada, seno fluido y un seno maxilar totalmente opacificado. La ventaja de esta clasificación es que también es válida para los estudios que nosotros estamos habituados y estáis todos habituados a hacer con un escáner de azcónico, con el CMCT, que lo manejáis todos los días, y por tanto es importantísimo que evaluéis muy bien estas cosas y que os acostumbréis a sistematizar la exploración y a cuantificar la exploración, porque eso os va a servir como aval científico, aval legal, y con esto vais a poder remitir los pacientes al otorrino, evidentemente, si hay patología sinusal previa, que es lo que hay que hacer para que el otorrino evalúe antes de hacer nada cómo está la situación, y podéis ver si después de hacer el tratamiento del otorrino ha habido mejoría, si después de poner los implantes hay algún cambio, y se verificar y a controlar muy bien lo que estáis haciendo. Por lo tanto, creo que es interesantísimo que os acostumbréis a sistematizar en la exploración todo este tipo de hallazgos, porque además realmente es muy sencillo de hacer. Respecto al mantenimiento de la integridad de la mucosa de la membrana sinusal, pues realmente hay una controversia en la literatura, ¿no?
Evidentemente, el preservar la integridad de la mucosa sinusal es elegante y es lo que debe de intentar, ¿no? Como veis aquí, donde, bueno, pues yo dibujé mi surco para el paso del implante cigomático y veis la mucosa sinusal completamente intacta. Hay muchos estudios que dicen que en ausencia de otros factores, es decir, cuando el seno no es patológico, cuando hay integridad y estabilidad de los tejidos blandos perimplantarios, cuya importancia veremos después, y cuando existe un complejo permeable, la membrana sinusal per se no se correlaciona con la opacificación del seno maxilar y el desarrollo de sintomatología. Hay autores que prefieren manipularla y quitarla, otros prefieren separarla y otros prefieren no hacer absolutamente nada, ¿no? En principio yo os digo que no hay ninguna evidencia clínica, no hay ninguna evidencia en la literatura que relacione de forma cierta la perforación de la membrana sinusal con la aparición de una sinusitis posterior. Pero sí es interesante preservarla. Supuesto no es tampoco romper la membrana, como me pasó a mí aquí abajo, ¿de acuerdo? En la zona donde está el receso maxilar, por tanto muy cerca de la zona donde va a estar el hombro del implante, que romper la membrana sinusal en la parte alta del seno maxilar, bueno, porque ahí evidentemente las consecuencias clínicas van a ser mucho. Sabemos también que se ha descrito que cuando hacemos una elevación de la membrana sinusal con injertos asociados, es que hay técnicas que con ciertos límites, pero se hace una elevación de la membrana sinusal, se deja que se forme el coágulo de sangre y se coloca el implante, sabemos que se produce una regeneración ósea espontánea, ¿no? En base a esto, algunos autores, en 2011, y quedaros con la fecha porque esto veréis que después tiene su importancia, he sugerido que para implantes estáticos con trayecto intrasinusal, es decir, implantes que van a través del seno, el mantenimiento de la membrana con o sin un injerto asociado y realizado simultáneamente a la colocación del implante cigomático, tendría potencial para aumentar la disponibilidad ósea alrededor de los mismos. Entonces, los autores presentaban esta técnica donde hacen digamos, una elevación de la membrana un poco extendida, la separan, colocan el implante cigomático, uno lo hace sin injerto, otro pone material sintético, ponen sus membranas y realmente pues, presentan algunos resultados que son interesantes porque aumenta la superficie de contacto ósea del implante cigomático, pero sobre todo aleja el suelo del seno maxilar de la zona del hombro del implante. Y puede ser una técnica importante. ¿Por qué no se ha extendido demasiado este tipo de técnicas? Por dos razones. La primera es que estamos añadiendo probabilidad de complicaciones a las propias del implante cigomático, las propias de una elevación de seno, las propias de un injerto. Por tanto, son técnicas que pueden ir muy bien, pero también pueden ir muy mal, por un lado, ¿no? Y por otro lado, porque son técnicas descritas para implantes con trayecto intrasinusal. Entonces, como digo, en el momento que se describieron, casi todos los implantes se ponían intrasinusalmente. Vamos a ver después que no, y por eso son técnicas que no son particularmente extendidas, pero sí hay que conocer porque en un momento determinado pueden ser útiles. Respecto a la pérdida de hueso alrededor de los implantes, tenemos que tener, sobre todo cuando colocamos implantes intrasinusales siguiendo el protocolo original de Brånemark, que como sabéis son implantes que se ubican hacia la zona palatina, normalmente entre el cuarto y el quinto premolares. ¿Qué pasa en esta zona? Pues que vamos a encontrar un hueso palatino fino. La cresta alveolar muchas veces va a ser o muy poquito hueso residual tipo 4, muy poroso, o puede ser el mismo suelo de maxilar, no tenemos hueso, ¿no? ¿Qué pasa en esta zona? Pues que si colocamos un implante en esta posición, entramos por palatino, como se describe inicialmente, vamos a encontrar, como he dicho, un hueso muy fino con una superficie mínima de contacto con el implante. Si a esto le unimos la agresividad de las maniobras de fresado, que es traumático para el hueso, y la posibilidad de micromovimientos del implante cuando éste se carga, porque son implantes que son un poquito flexibles, se nos puede producir una osteitis, una inflamación de los tejidos blandos, una osteitis y aparecer una comunicación oroantral subclínica, ¿de acuerdo? No va a ser una comunicación oroantral evidente, pero a partir de aquí, a partir de esta comunicación microscópica, a través del suco del implante, vamos a acceder, vamos a tener una vía de acceso de los gérmenes de la cavidad oral a la cavidad sinusal. Ya desde el año 2005, y posteriormente otros autores consideran esto, la aparición de una comunicación oroantral subclínica, como el principal mecanismo en la génesis de la sinusitis.
Si además para implantes de esta posición añadimos que cuando los implantes entran muy hacia palatino vamos a tener prótesis difíciles de mantener con extensiones hacia palatino, por mucho que la quieras eliminar, que por tanto van a ser difíciles de mantener. El paciente lo va a tener complicado para mantener una buena higiene. Se va a retener mucha placa. Va a ser muy difícil que podamos controlar tejidos blandos. Con esto lo que estamos haciendo es crear una mucositis, una periimplanitis y, repito, una osteitis puesta, una reabsorción ósea y a través de ahí la entrada de los gérmenes en cavidad sinusal. Hay algún artículo que encuentran pruebas patológicas al sondaje y al sangrado para más del 50% de los implantes colocados en esta situación, ¿de acuerdo? Cuando se hacían las exploraciones, cuando los pacientes iban a las revisiones, pues se sondaba, etcétera, etcétera, como se hacían los implantes normales y se encontraban pruebas muy patológicas. Sin embargo, ya os anticipo también que durante el mantenimiento de estos pacientes, el sondaje y pruebas invasivas de higiene no se deben realizar porque vamos a ser nosotros los que provoquemos una reacción de los tejidos blandos negativa, vamos a producir una mucositis, una perimplantitis y vamos a desencadenar nosotros el problema. Y os pongo un caso mío de una paciente que le pusimos su implante cigomático y empezó con un proceso inflamatorio de repetición en la zona alrededor del implante. Conseguimos poner una sonda de gutapercha y mirar cómo se dirige directamente a la zona palatina donde el implante está colocado, ¿no? ¿Cuál era el problema? Pues que el odontólogo, el dentista que hacía mantenimiento, pues utilizaba técnicas de limpieza agresivas, el water pick a mucha presión, sondajes repetidos, y bueno, pues son técnicas que se deben de evitar, como digo, ¿no? Una vez que esto se cortó, puedes ver que el cuadro se solucionó solo, afortunadamente, pero desde aquí podríamos haber tenido un problema posterior. Y además hay otra cosa, es que daros cuenta que la ubicación de estos implantes no nos pone el mismo, las pruebas no tienen el mismo tipo de valor, no tenemos mucosas distintas por palatar, por delante, por detrás, anchuras distintas. Entonces, el hacer pruebas de sondaje no tiene demasiado valor y, como digo, no son recomendables. Cuando se nos produce una comunicación oral subclínica, vamos a producir una periimplantitis, una sinusitis subsiguiente, el implante cigomático y que se inicia, como digo, en el sulcus periimplantario. ¿Cuál es el problema muchas veces? Que cuando aparece la comunicación subclínica y empieza el proceso de la sinusitis, la clínica es muy... El paciente te cuenta muchas veces que tiene una leve molestia, un dolor vago que no define bien, tú no ves que tenga un origen claro del implante, tú le tocas el implante está integrado, a lo mejor la mucosa está sana, y bueno, pues pones tu tratamiento antibiótico, se soluciona, vuelve a recurrir, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchas veces es una asistencia, una fístula que se ha epitelizado y que no detectas ni clínica, ni radiográfica, ni con el sondaje. Por tanto, hay que estar atentos a este tipo de sintomatología. Cuando aparece esta sintomatología, debemos ponernos en alerta. ¿Por qué os decía que guardéis la fecha del año 2010-2011? Porque si estudiamos la incidencia que nos presentan los autores de sinusitis a lo largo de la historia, vemos que en las primeras publicaciones, recordad que los primeros implantes los presentó Branemar en 1998. Se empezaron a poner año 2000, 2001, con lo cual aquí estamos en los inicios de la implantología cigomática, ¿no? Entonces, los primeros estudios, en 2005, reportaban tasas de sinusitis de hasta el 37%. Y en una revisión que hizo Malevez en 2012, donde casi todos los implantes que se estaban estudiando eran implantes colocados intrasinusalmente, se reportaban tasas de hasta el 32%, ¿no? A partir del año 2017-2021, como vemos, paradójicamente las tasas de la incidencia de sinusitis baja. En 2017 al 4,9% y Gutiérrez Muñoz y tal nos mandan una incidencia del 4,7%. Y además nos dicen que la tasa es más alta, un 7%, para los implantes con trayecto intrasinusal que para los implantes con trayecto extrasinusal, que ahora veremos que baja al 1 y pico por ciento, ¿no? ¿De acuerdo? Y aquí lo que pasaba es que los estudios estaban recogiendo ya muchos autores que estaban poniendo implantes con técnicas extrasinusales, hasta el punto de que en dos estudios del año 2020 y 2021 se nos habla de 0% de sinusitis para los implantes extrasinusales, incluso habiendo perforado la membrana sinusal, lo que algún otro nos reporta hasta un 8%. Entonces hay como tres etapas, como digo. Por tanto, estamos viendo que aparte de lo que hemos dicho,
va a ser definitivo y muy importante la ubicación del implante cigomático. De forma que cuando podemos y adaptándonos a las circunstancias anatómicas del paciente, debemos intentar colocar los implantes de forma extrasinusal. La diferencia es la siguiente. En el año 2000 ya la primera técnica que se alejaba del seno maxilar fue la que publicaron Stella y Wagner. Lo llaman el sinus slot, que consiste en hacer un surco en la pared lateral del seno maxilar que nos va directamente hacia el malar, pero aleja el implante del seno. Y aparte de que aleja el implante del seno, nos permitía colocar el implante en una situación mucho más prostodócicamente favorable, puesto que nos permite sacar el implante aproximadamente en el primer molar superior, justo en el centro de la cresta, ¿de acuerdo? Y más importante todavía, cuando en el año 2006 el grupo de Miguel Loranza publica la técnica extrasinusal. Hoy en día, adaptándonos, repito, a las circunstancias anatómicas del paciente, podemos poner implantes extrasinusales, extramaxilares, ¿de acuerdo? De forma que nos vamos a alejar totalmente del seno, no vamos a tener contacto con el seno. Y además, al ponernos más laterales, normalmente vamos a estar en una situación prostodóncicamente mejor, ¿no? Desde luego, comparar la ubicación del implante cigomático colocado con una técnica extrasinusal a la ubicación del implante cigomático colocado en el protocolo original de Brannemann con un intrasinusal. Evidentemente, tenemos muy pocos problemas a nivel, ¿no?, por la ubicación del implante. ¿De acuerdo? Ahí ve las tres posibilidades: el implante intrasinusal, el sinus slot y el implante extrasinusal. Como repito, tendemos a poner el implante extrasinusalmente o incluso extramaxilarmente. Por tanto, parecía que teníamos la solución, ¿no? Nos vamos fuera del seno y vamos a acabar con el problema de la sinusitis, pero no todo es tan bonito, ¿no? Sobre todo si empleamos implantes como los que veis ahí, implantes clásicos de Brannemann, que algunas casas comerciales están recuperando, para mi sorpresa, con roscas, con hexágonos externos, etcétera, etcétera, donde, como veis, el implante está muy lateralizado, por los problemas venían encantados. ¿Qué pasa? Que ponemos el implante fuera del maxilar, fuera del seno, en contacto con la mucosa. Y bien por compresión de los gingivales, bien por la presencia de las espiras, bien por la pérdida senital, por la manipulación quirúrgica o proceso normal de reabsorción y de remodelación ósea, nos arriesgamos, empezamos a ver exposición de las espiras del implante. Es pequeña, ¿de acuerdo? O puede ser una exposición que acabe siendo la vía de entrada otra vez al seno. Con lo cual hemos eliminado una vía, pero hemos generado hasta el punto de producir sinusitis importantes, como veis en esa imagen que he visto, con movilidad del implante, con un fracaso del implante que tenemos que retirar. Cuando es tan evidente que el problema no es que el implante esté dentro del seno, sino los problemas que estamos generando aquí en la zona del hombro, como veis, el implante tiene cierta movilidad, hay muchísimo tejido inflamatorio alrededor del hombro del implante, ahí tenéis el defecto ese que produjo, y en estos casos lo que tenemos que hacer es retirar el implante. Y se puede retirar el implante, lo cual es a veces tremendamente dificultoso porque el anclaje al malar hace muchas veces imposible, o lo que es más fácil es cortar la parte más proximal del implante, ¿de acuerdo? Cubrir toda la comunicación, en este caso con la bola adiposa de Bichat, ¿de acuerdo? Y veis ahí cómo automáticamente el proceso se soluciona solo. Y el implante, el remanente del implante sigue estando en contacto con el seno, pero no provoca ninguna patología. Por tanto, cuando tengamos un implante cigomático con exposición de las espiras, tenemos que tratarlo, porque si no, a partir de esta mucositis, esta inflamación tan importante de los tejidos periimplantarios, vamos a tener una vía de acceso al seno maxilar. Entonces, es difícil, a veces no se consigue, pero bueno, pues lo que intento hacer alguna vez es cubrirlo con la bola de Bichat e intentar darle cobertura. Realmente no es una técnica particularmente predecible, pero no hay muchas más cosas que hacer. Por tanto, lo que tenemos que intentar hacer es evitar que esto nos pase, ¿de acuerdo? Tenemos que prevenir la exposición del implante cuando le hacemos la cirugía, o si va a haber una exposición del implante, prevenir que eso nos genere problemas. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pues tenemos soluciones quirúrgicas y soluciones que nos aportan los propios implantes. Por ejemplo, una técnica que describió Aparicio, que es hacer un colgajo de la mucosa palatina, de la fibrumucosa, para rodear la cabeza del implante, que particularmente no me gusta mucho. Yo soy devoto de la bola adiposa de Bichat, la he visto ya unas cuantas veces en la presentación, la utilizamos de forma sistemática hace varios años y realmente pues hemos dejado de tener problemas de exposición de los implantes y problemas
de los tejidos blandos que rodean todo el implante, ¿no? Es una técnica muy sencilla, se tarda 5 minutos y es una técnica que por lo menos a nosotros nos funciona particularmente bien. Si sois buenos haciendo regeneración, esta imagen no es mía, esta es una imagen que me cedió Alberto Fernández, pues podéis hacer una regeneración ósea. Evidentemente no va a aportar demasiado en cuanto a la estabilidad del implante cigomático porque no depende de aquí, pero sí va a estabilizar los tejidos blandos, ¿no? Y como he dicho antes, aleja la mucosa del seno maxilar de la zona donde podemos tener los problemas y es una técnica pues, perfectamente válida que hay que saber hacer, por supuesto. ¿Qué nos aportan los implantes, el propio implante, el diseño del implante? Pues tenemos soluciones importantísimas porque esto también es crítico, ¿no? Aquí he encontrado un trabajo que me resultó curioso del año 2015, donde hay autores que utilizan implantes cigomáticos para rehabilitar pacientes con maxilectomías parciales, pero ves que son implantes roscados de conexión externa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto en el momento del problema, sabéis por experiencia que un implante, la rosca del implante, la porosidad del implante se convierte, en ventaja se convierte en nuestro peor enemigo, ¿no? Entonces me resultó curioso porque ¿qué intentan hacer? Pues una cosa un poquito artesanal, de forma que consiguen unir un cilindro de titanio al implante de una manera y convierten la superficie roscada, rugosa, la intentan convertir en una superficie plana. ¿Qué es lo que ha hecho la industria? ¿Qué es lo que se intenta hacer en una perimplantitis, ¿no? Con un resultado también discutible, pero ¿qué es lo que sabemos? Nosotros sabemos, si no tenemos, pues no vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho la industria? ¿Qué ha hecho Galimplant? Pues nos ha aportado dos tipos de implantes que nos van a permitir adaptarnos a cualquier situación anatómica que podamos enfrentar. Por ejemplo, si tenemos un paciente con una cresta ósea que se presta a que podamos tener anclaje crestal, que es lo mismo que poner un injerto si no lo tenemos, pues tenemos implantes que tienen rosca en el ápice del implante para anclarse al malar y injertos que tienen rosca en el hombro para coger la cresta cortical y es una solución perfectamente válida. Pero también tenemos implantes que a nivel del hombro no tienen rosca, están mecanizados, son implantes que están muy lisos, por tanto, estos implantes permiten que si hay una exposición del implante, realmente no tengamos una periimplantitis. Aquí veis, por ejemplo, cómo en función del paciente vamos a utilizar lo que nosotros necesitamos y lo que os acabo de comentar. En este caso, en el implante, en un coacigoma, el implante más anterior del lado izquierdo, tuvo una pequeña recesión gingival, incluso el posterior, pero como veis tenemos titanio mecanizado, liso, donde la bacteria no se pueden adherir bien y como veis, pues realmente el implante está un poquito expuesto, pero no tenemos una periimplantitis, no tenemos una mucositis y los tejidos sanos están estables. Además, nos aportan pilares angulados, ¿de acuerdo? Porque los otros sistemas, y repito que hay casas que están sacando implantes nuevos, otra vez con este diseño, con una plataforma de un hexágono externo y una angulación determinada, pues no son los más versátiles, ¿de acuerdo? Pilares entre 0 y 60 grados nos van a permitir adaptarnos a cualquier posición anatómica y además son implantes que tienen una conexión interna. Es una conexión interna que, como sabéis, es una conexión biomecánicamente muy estable, la que más limita la filtración de bacterias y, por tanto, la tendencia actual es a tener conexiones internas. Igual que en los implantes normales, la implantología cigomática no difiere para nada de esto, ¿no? Son implantes, como digo, que tienen distintas angulaciones y que nos permiten colocar los implantes y los pilares en una posición perfecta, ¿no? Con mucho paralelismo, de forma que vamos a poder hacer rehabilitaciones, pues realmente a partir de aquí, muy sencillas, ¿de acuerdo? Ahí los veis. Y que además son pilares de conexión interna angulados que se colocan el día de la cirugía y que no tocamos más. Exactamente la tendencia que tenemos en la implantología convencional, de poner el implante, el intermedio y nunca más tocarlo, nunca más desenroscarlo y dejarlo así. Eso, no, igual que la implantología normal nos da estabilidad, en la implantología cigomática nos da estabilidad. ¿De acuerdo? Podéis ver la diferencia de utilizar implantes de este tipo a utilizar implantes con rosca hasta el final. O sea, la probabilidad de que tengas recesiones y tengas problemas de tejidos blandos y discencias, la multiplicas, ¿no? Por tanto, lo coherente es utilizar implantes que están perfectamente diseñados para este fin. No solo eso, además, el plan ha aportado, y creo que es un avance importante, el cambio de plataforma.
¿de acuerdo? Igual que en los implantes normales, sabemos que un cambio de plataforma ayuda al mantenimiento del hueso y ayuda a la creación de un espacio biológico. Y, repito, la implantología cigomática no difiere para nada a la convencional en estos sentidos, ¿no? Pongo también este artículo que también me pasó Alberto Fernández, tal y como me lo pasó, porque está muy bien hecho, donde, como sabéis, el mantenimiento del hueso, el mantenimiento de los tejidos blandos tiene mucha relación con el cambio de plataforma, ¿no? Y además, Galimplan es es el implante del mundo que tiene un cambio de plataforma de 0,85 milímetros, que los estudios nos dicen que es el cambio de plataforma que más hueso mantiene y que es mejor para la estabilidad de tejidos blandos y para la estabilidad del tejido óseo. Por tanto, tenemos un implante con unas características excepcionales, ¿no? Hay algunos trabajos ya que hablan de esto y nos dicen que cuando colocamos el implante de forma extrasinusal disminuimos el riesgo de sinusitis y además un proceso menos agresivo quirúrgicamente, y que al tener conexiones internas con cambio de plataforma nos permite colocar la conexión a nivel subcrestal y hacer que la conexión protésica se conozca a nivel crestal de una forma muy estable, ¿de acuerdo? Exactamente igual que los implantes convencionales. Y esta versatilidad, disponer de implantes tan versátiles y tan bien pensados, nos permite casos que de otra forma yo os garantizo que no haría, ¿no? Como veis, por ejemplo, esta paciente. Son pacientes que por circunstancias personales, sociales, familiares, bueno, pues tienen un descuido tremendo y se presentan en unas condiciones lamentables, ¿no? Sabéis que los pacientes entran como en un bucle de descuido y aparecen así y un buen día pues se levantan y deciden tomar la decisión de cambiar. El problema es que muchas veces son implantes, perdonadme, quieren soluciones inmediatas y rápidas, ¿no? Bueno, en este caso, como digo, voy para atrás, veis que la situación es dramática. Hicimos una extracción de todas las piezas, le limpiamos toda la zona, eliminamos tejido inflamatorio, le colocamos 2 implantes cigomáticos, colocamos 4 implantes anteriores, ¿de acuerdo? Ahí tenéis la toma de impresión el mismo día y la carga inmediata que le hicimos al día siguiente. La orto con la carga inmediata. Y a los 6 meses, como veis, la tremenda estabilidad de los tejidos blandos en los implantes normales y en los implantes cigomáticos, ¿de acuerdo? De forma que en breve habrá que plantearse el cambio de algunas cosas que hoy se consideran paradigmas, ¿no? Por ejemplo, en el año, creo que fue el 2014, Aparicio presenta una forma de poder considerar cuando un implante cigomático es un éxito o no, ¿de acuerdo? Digamos que le llaman el Cygomatic Success Code. Es decir, un código para saber si estamos teniendo éxito, que incluye 3 parámetros. Es la movilidad del implante, 2, que tenga patología sinusal asociada, y 3, que la condición de los tejidos blandos periimplantarios. Entonces, si no hay problemas, le da un grado 1 de éxito, pero nos dice que si hay una recesión a nivel justagingival, pues no hay demasiados problemas. Dice si no se exponen las espiras, pero es que las espiras están debajo en el caso de él, ¿no? Entonces, esto será válido si debajo tenemos un implante que no tenga espiras, que tenga una superficie mecanizada, ¿de acuerdo? Y sobre todo, con lo que no estoy de acuerdo, es que nos diga que puede considerarse un éxito con recesión y exposición de hasta 7 espiras. Evidentemente, esto que un implante con espiras, que tenga 7 espiras expuestas, es un fracaso completo, ¿no? Porque el problema viene anticipado. Aquí veis esta paciente que os estoy presentando desde el inicio hasta el final. Veis la orto, la orto después de la carga inmediata y la orto después de hacer la prótesis definitiva. Y pues, cómo hemos conseguido solucionar de una tacada un problema muy grave, pero repito que para meterse con esto, aparte de tener experiencia con los implantes, es disponer de las herramientas que te permiten hacer este tipo de cosas, ¿no? Y tanto, si somos capaces de hacer este tipo de cosas con estos pacientes, quiere decir que los implantes que presenta Galimplant están muy bien pensados, muy bien desarrollados y muy bien hechos. Y ya para terminar y no aburriros más, bueno, pues
un breve resumen de todo lo que hemos estado comentando, ¿no? ¿Qué podemos hacer para prevenir una sinusitis? Pues todo lo que podamos. Tenemos que evaluar al paciente, tenemos que planificarlo muy bien, hacer un estudio radiológico minucioso y sistemático, llevar al paciente al otorrino si hay patología sinusal previa para que la trate. Lo va a agradecer el otorrino, lo va a agradecer el paciente y vais a dar una imagen de muchísima seriedad y de competencia que va a ser muy buena para vuestra práctica. Tenéis que tener una técnica quirúrgica muy cuidadosa, eliminado todos los detritus, eliminado todos los restos de tejidos óseos y de tejidos blandos que se puedan meter dentro del seno. Tenéis que elegir implantes pensados, estamos hablando, para tener un resultado deseado. En función de la anatomía del paciente, tenéis que poner los implantes de forma extrasinusal. Tenéis que proteger los tejidos blandos, bien con injertos óseos, bien con la bola de Bichat. Utilizar pilares angulados con cambio de plataforma para mantener los mismos criterios que utilizáis en la implantología convencional. Y como he dicho antes, tenéis que hacer un seguimiento exhaustivo porque este problema de la sinusitis puede aparecer en cualquier momento de la evolución del paciente. Estar atentos a los síntomas precoces, a esos síntomas tan vagos y tan poco sugestivos que pueden ser el debut del problema, y por supuesto los mantenimientos que hagáis, levantarlo, higienizar la prótesis, limpiar la zona, pero no hagáis sondajes y no hagáis tratamientos de higiene muy agresivos. Y hasta aquí la presentación. Disculparme los errores del principio. Si alguien tiene alguna pregunta, pues encantado de contestaros. Benito, bueno, primero, enhorabuena y muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde-noche ya. Sí. Ya tenemos por aquí alguna pregunta, te la voy a ir enunciando para que nos la puedas ir respondiendo. Mira, nos dicen, bueno, gracias por la charla, que nos escriben desde Canarias y que quisieran preguntarte con qué frecuencia se le produce retracción de la mucosa y exposición de los implantes cigomáticos en casos quad, si es que le sucede. Sí, en cuacigoma. Bueno, distinguiría los implantes posteriores, los que van a salir a emerger en la zona del primer molar, y los implantes anteriores que van a emerger en la zona aproximadamente del canino. En los implantes posteriores, hace muchos años, desde que utilizamos el colgajo de bola de Bichat y ahora más con los implantes que estamos poniendo, que no he vuelto a tener problemas. Y en los implantes anteriores, una de dos. Si tú no quieres tener problemas de tejidos blandos, una de dos. O colocas los implantes por palatino para que el cuello del implante quede con cierta cobertura de tejido óseo que estabilice el tejido blando. Dos, proteges el implante de alguna manera. Bien, con la bola de Bichat, si puedes. Yo normalmente la suelo llevar hasta la línea media y me quedan bien protegidos. Si no, con algún tipo de técnica de injerto óseo. Eso, por ejemplo, Alberto Fernández utiliza mucho los injertos y, bueno, pues con todo el maxilar expuesto, coge corticosa de cualquier sitio, una relación muy interesante que lo pueda proteger. Pero si no proteges el implante cigomático anterior, es fácil que tengas una recesión, o más probable que tengas una recesión, ¿no? En ese caso, siempre en los implantes anteriores yo utilizaría implantes sin rosca, con mecanizados, pulidos, para que tenga una superficie lisa, y en caso de que tengas un poquito de recesión, que normalmente para el paciente no va a ser un problema porque son pacientes que vienen muy de otro sitio y todo el mundo les ha dicho que no se puede hacer nada, no va a ser un gran problema. Se puede producir una pequeña exposición, pero no va a generar patología ni va a producir problemas a los tejidos blandos. Bueno, pues de Canarias saltamos a otra isla, esta vez para mandarte pues un fuerte abrazo de nuestro compañero y amigo Alberto Fernández, que dice que la charla ha sido espectacularmente útil, que la verdad que siempre es un gustazo escucharte y que bueno, comparto el comentario aquí del doctor Alberto Fernández, que desde Ibiza le mandamos también un gran saludo. Aprovecho para hacerte otra pregunta que tenemos aquí, que nos dice... ¿qué protocolo sigue o cómo maneja el fracaso del implante cigomático que ha perdido su osteointegración y lo puede retirar con un forceps para lograr en zona de anclaje que se perdió en la zona del molar? O sea, ¿qué Vale, protocolo sigues o cómo vale. manejas el fracaso del implante que ha perdido la osteointegración? Ok, vamos a ver. Primero, a Alberto, saludarle y darle las gracias a él porque realmente muchas cosas que yo cuento él antes a mí.
y es una persona que cada vez que lo oigo me enseña algo y me pone a pensar. Se lo he dicho a él, digo, coño Alberto, me pone siempre a pensar. Y es un profesional que bueno, es un lujo tenerlo como amigo y tenerlo como compañero, vaya por delante, ¿no? Respecto a la pregunta, vamos a ver, la estabilidad biomecánica del implante cigomático está demostrado que no depende del anclaje crestal. Es decir, hay estudios muchos, la clínica lo ofrenda, y muchos estudios con elementos finitos se demuestra que la carga la soporta el anclaje solar, ¿no? Al principio, cuando se puso implantes con la técnica de O'Brien, tú atravesabas más o menos 4 corticales, ¿no? Cogías la cortical palatina, la cortical malar, se sacaba el implante por fuera y se pensaba que la estabilidad daba el anclaje en 4 corticales. Ahí habéis visto implantes que van por fuera, completamente por fuera del maxilar, con un anclaje meramente en el hueso malar, ¿de acuerdo? Por tanto, si un implante fracasa, un implante cigomático fracasa, que es algo realmente excepcional, no me preocupa nada el que tenga anclaje cristal o no. De hecho, muchas veces hago mi surco y le quito parte de el implante me quede donde yo. Cuando un implante fracasa, suerte tienes si realmente el implante lo puede, porque a veces implantes que se están moviendo, con perdón de la expresión, Dios y ayuda, retirarlo. Tienes que tener casi unas trazas de fontanero para quitar eso de ahí, ¿no? Entonces, si puedes retirar el implante, simplemente retiras el implante, puedes utilizar tu bola de Bichat si hay alguna comunicación o alguna cosa, lo quitas, dejas que eso se limpie, si el paciente queda con algún problema sinusal, lo mandas al otorrino y cuando cuando esté todo curado y en condiciones, vuelves a colocar tu implante sin ningún problema, anclándolo exclusivamente a nivel malar. No me preocupa para nada la situación de la cresta, o sea. Nos dice que se refiere también a la limpieza de esa zona del anclaje malar, en donde se ancla ese implante. No, pues limpiar esa zona es muy difícil, es prácticamente imposible. Bueno, pues con algún sistema de irrigación, si puedes llegar con una cureta. Realmente, si te digo la verdad, las 2 o 3 veces que me ha pasado, he quitado el implante, le he puesto un tratamiento con antibióticos, me ha preocupado más el seno que otra cosa y realmente cura muy bien y con no he tenido ningún problema. Bueno, pues nos dice ahora que perfecto, que muchísimas gracias. Gracias que también te traslado yo de parte de todo el equipo de Galimplant y de todos los asistentes. Es un honor tenerte aquí con nosotros, Benito. Y bueno, un honor también a todos los que han estado aquí, pues eso, un 20 de septiembre hasta las 10 de la noche. Y nada, daros las gracias a todos, en especial a ti, Benito. Y seguimos con Movimiento Galimplant. Pues muchas gracias a todos por vuestra atención y a vuestra disposición. Muy bien, buenas noches. Buenas noches.